Hola, queridos y selectos cuervos. En primer lugar, comentaros que dividiremos este episodio del videoblog en dos partes para no exceder en demasía la duración que viene siendo más o menos normal en los capítulos del Nido de Cuervos. Y es que está basado en el guión que hice para el documental que podéis ver en este mismo canal y que se llama Explorando Apocalypse Now. En ese vídeo podéis ver imágenes y mapas con su correspondiente narración, y en cambio aquí podréis disfrutar de la información en formato habitual de videoblog, más personal, conmigo desarrollando los argumentos y con algunas fotos y textos sobreimpresionados a modo de referencia. Tanto al final de este vídeo como en la descripción podréis ver el enlace a dicho documental por si preferís un formato u otro. También, y como otras veces, tendréis links a DVDs y libros relacionados. ¡Vamos allá! Antes que nada, recomiendo al que no haya visto la peli que si de verdad le gusta el cine, la vea aunque solo sea una vez, dado que está considerada como una obra cumbre, seguro, y objetivamente entre las 50 mejores de la historia. Que la tenga en la memoria para aprovechar al máximo los detalles ofrecidos aquí. También mencionar que este vídeo no pretende, para nada, presentar análisis filosóficos o pretendidamente metafísicos al respecto del significado de la película. Todo lo que aquí cuento al respecto del rodaje, guión y anécdotas está extraído de entrevistas concedidas al respecto por los propios protagonistas en diferentes medios y documentales, el director, el guionista, productor, actores, etc. Así pues, empecemos por el principio. Apocalypse Now es una película estrenada en 1979, dirigida por Francis Ford Coppola, con guión de John Milius y el propio Coppola, música de Carmine y Francis Coppola y protagonizada por Martin Sheen, Robert Duvall, Marlon Brando, Dennis Hopper y Lawrence Fishburne, entre otros. La trama está enmarcada en la Guerra de Vietnam, durante la cual se le asigna al capitán Willard una misión más allá de la frontera camboyana, remontando un río con un barco patrullero que conlleva asesinar a un coronel estadounidense renegado que se ha convertido en un dios para las tribus locales. A pesar de no tener buenas críticas al principio, ganó en 1980 varios premios, entre ellos 2 Oscar, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, 3 Globos de Oro, Dirección, Actor Secundario, Banda Sonora, 2 BAFTA, Dirección y Actor Secundario, amén de la Palma de Oro en Cannes. Allí se presentó cuando todavía no se había estrenado para el público. Está basada en el libro El corazón de las tinieblas, un relato corto publicado por primera vez en 1899, a través de la revista Black Roach Magazine, del novelista británico de origen polaco Joseph Conrad, considerado uno de los mejores en lengua inglesa. Conrad había nacido en Polonia en 1857. Era hijo de un noble polaco y quedó huérfano a los 11 años. Con 16 viajó a Marsella como marino mercante y se trasladó a Londres 4 años después, temiendo que al ser súbdito ruso de la Polonia ocupada le reclutaran para el ejército del zar. Consiguió, en Inglaterra, no solo aprobar sus exámenes como segundo oficial de la marina mercante, sino también, pocos años después, llegar a capitán y al mismo tiempo, y con eso, la ciudadanía británica. Durante la década siguiente navegó por todo el mundo y sus experiencias en este periodo quedarían después reflejadas en sus libros. Así, su travesía por el río Congo seguramente inspiró la trama de El corazón de las tinieblas. El viaje por ese río de Charles Marlowe, transportista de marfil, obsesionado con la figura del señor Kurtz, al que sabe enfermo y debe encontrar, sirve de marco para una reflexión sobre el imperialismo europeo, el racismo y el contraste entre las culturas primitivas y las consideradas como civilizadas, amén de un viaje casi iniciático del protagonista. Seguimos con la idea y el guión. Estamos en 1968 y un joven John Milius estudia cine en la universidad, en Los Ángeles. A medida que la guerra de Vietnam se iba desarrollando, él creía que ese conflicto sería sin duda reflejado en muchas películas, pero no se veía haciendo ninguna de ellas, ya que estaba convencido de que iba a ser reclutado para ir, y probablemente para no volver. Pero el hecho de padecer asma lo dejó fuera del ejército, y así tuvo que reconsiderar su futuro. Por aquel entonces ya hablaba con su compañero de clase George Lucas al respecto de las películas que les impresionaban. Por ejemplo, Grupo Salvaje de Sam Peckinpah,
y Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Kubrick. Esta última fue una influencia para el posterior guión de Apocalypse Now. Otro de sus compañeros fue el compositor de bandas sonoras tan impresionantes como Conan el Bárbaro o La caza del Octubre Rojo, Basil Poledouris. Un profesor extremadamente duro le inspiró al hablar sobre El corazón de las tinieblas, comentando que se había intentado llevar al cine muchas veces, pero que ni siquiera Orson Welles lo había conseguido. Milius ya había leído el libro en su adolescencia, durante un tiempo que pasó estudiando en Colorado y se había hecho muy aficionado a la montaña. Milius vio en el libro a la jungla como una fuerza en sí misma. Cuando el miedo a la selva hace que cedas a ella y te introduzcas más y más, como el miedo más primario infantil a la oscuridad, entonces te pintas los colores de guerra y te conviertes en una criatura de esa selva. Así, y gracias a lo que le contaban los amigos que volvían de Vietnam y a los artículos que leía, comenzó a tomar notas y poco después se encontró tratando de hablar con cualquiera que hubiera ido allí, surfistas incluidos, hasta que finalmente se decidió a escribir, premio Comentario de Ánimo de Lucas, El corazón de las tinieblas ambientado en Vietnam. Por aquel entonces Milius no se veía como director, así que la primera idea fue que el mismo Lucas lo dirigiría si alguna vez se ponía en marcha el proyecto. Coppola lo contrató tras haberlo conocido en una reunión de amigos a través de Lucas, y entonces fue cuando se puso a escribir el guión en serio. Para el título, concebido incluso antes de que el guión estuviera escrito, Milius se inspira en una de las pintadas hippies de los 60. Junto al símbolo de la paz, escribían Nirvana Now, aludiendo al uso de drogas. Para llevarlo al polo opuesto, dada su concepción militarista, Milius añade unas rayas al símbolo de la paz para hacerlo parecer un avión B-52 y sustituye Nirvana por Apocalypse. Coppola, pues, quien en aquel momento gozaba de gran prestigio en Hollywood y con manga ancha para producir, después de haber estrenado El Padrino y El Padrino 2, casi nada, llega a un trato con la Warner Bros. Y junto con su equipo, Lucas y Milius incluidos, se mudan de Los Ángeles a San Francisco. Lucas se puso a trabajar en THX 1138, su primera película, y Milius continuó escribiendo de manera sistemática, guiándose por la aventura en el río con la patrullera. Concibe al personaje de Willard, interpretado por Martin Sheen, como un amante de la guerra, aunque no como un guerrero al uso. La guerra actúa en él como una droga. No puede ir a ninguna otra parte donde se sienta igual ni sabe hacer otra cosa. Desde el principio pensó en Wagner y The Doors como ambientación musical. Comentando con el grupo que eran uno de los favoritos de los soldados, estos se mostraron horrorizados, ya que su intención era totalmente la contraria. Coppola ya los había conocido mientras estudiaban cine en la Universidad de Los Ángeles, recordando a Ray Manzarek como un gran poeta y admirador de Nietzsche. Ocurría de verdad, por otra parte, que en los helicópteros se ponía rock and roll por los altavoces, aunque no Wagner. Eso sí que es invención de Milius. Pero la imagen del ataque al ritmo de la cabalgata de las Valquirias funcionó tan bien en el cine que el ejército de los Estados Unidos lo usó en Irak, tanto en 1990 como en 2003, en acciones con helicópteros. El mismísimo Herbert von Karajan escribió a Coppola. Le había encantado la escena del ataque y quería reunirse con él para discutir diferentes maneras de utilizar la música en el cine. Al respecto, por otro lado, del coronel Kilgore, Milius lo hace funcionar como una alegoría del cíclope mitológico, al que Willard debe engañar para seguir adelante, consiguiéndolo a través del surf. Desde esta aproximación, las chicas Playboy serían las sirenas de la historia. Para la idea de que a Kilgore le gustara hacer surf en pleno combate, se inspira en parte en un artículo sobre la Guerra de los 6 días, conflicto que tuvo lugar en junio de 1967 entre Israel y una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Ariel Sharon, futuro primer ministro israelí, era el comandante del ejército y gran aficionado al buceo. Se dice que después de tomar Aqaba, Sharon salió de su tanque y se fue a hacer pesca submarina, cocinando después lo que había podido pescar. Durante la comilona comentó: «Nos estamos comiendo su pescado», en alusión a su victoria sobre el enemigo.
Además, Milius quería introducir el concepto California, dado que buena parte de la cultura del momento recibía unas claras influencias desde allí. Movimiento hippie, el surf, el rock, los Beach Boys, The Doors, en contraste con la antigua cultura oriental y mística de Indochina, resistente a tantas invasiones exteriores, como mongoles, chinos, franceses, pero con fachada comunista. El puente sobre el río, que es demolido y reconstruido continuamente, representa para Milius el último vestigio de civilización. Una vez pasado este, todo se vuelve surrealista. Milius fue asesorado por su amigo y militar Drexler, que había pertenecido a una brigada encargada de esos trabajos en tiempos de guerra. Escribió 10 borradores diferentes. Hubo varios finales posibles. Una de las versiones estaba pensada para ser protagonizada por Steve McQueen, pero por entonces ya se encontraba bastante enfermo. Recordemos que murió de cáncer en 1980 a los 50 años. Milius se encontró con él y Steven Spielberg y juntos compartieron noches de bares de moteros y su interés por el full contact y el karate. Milius bromea con el hecho de que tanto McQueen como Spielberg eran algo rácanos, del tipo que se levanta al baño cuando traen la cuenta. La visión de Milius para el rodaje era ir a Vietnam y grabar allí mientras la guerra aún continuaba. Coppola finalmente ofreció el guión para que lo dirigiera George Lucas, quien tenía un plan completo muy diferente. Blanco y negro, formato de 16 milímetros, rodaje en Estados Unidos, un par de helicópteros como máximo y estilo casi documental, copiando a Gillo Pontecorvo en la batalla de Argel de 1966, por la cual había ganado el León de Oro del Festival de Venecia. Pero, después de 1975 y el éxito de American Graffiti, que le reportó mucho dinero, Lucas comenzaba ya a gestar el proyecto Star Wars y además no quiso ni oír hablar de viajar a la selva. Insectos venenosos, lluvia continua, nada de eso. Coppola entonces le ofrece dirigirla al propio Milius. Al fin y al cabo, la idea era suya y también le consideraba un buen director. Pero entonces este estaba involucrado en dirigir El viento y el león con Sean Connery, y cuyo rodaje, por cierto, se hizo en España, en Madrid, Sevilla y Almería, amén de otros proyectos que tenía Milius. Así que Coppola, pensando en obtener beneficios de taquilla para financiar todos esos proyectos más artísticos y ajustados de presupuesto, creyendo que eso le daría margen para escribir más y dirigir solo sus propios guiones, lo cual era su ilusión, decide hacerla él mismo, de la manera más espectacular posible, en formato superproducción, de forma totalmente contraria a como la había concebido Lucas, y reconociendo años más tarde no saber exactamente dónde se estaba metiendo, las dimensiones ridículas que tomaría la criatura, que al final le llevó 2 años de producción y prácticamente a la bancarrota. Le echamos ahora un vistazo al casting. Coppola y Fred Ross, productor y director de casting, vieron a cientos de actores en Nueva York y Los Ángeles. Tras muchas entrevistas, concertaron varias pruebas de cámara, con sonido incluido, y con un estilo de reunión informal por deseo de Coppola, donde todos participaban al mismo tiempo e iban leyendo partes de personajes diferentes. Entre los que se quedaron fuera tras estos castings encontramos, por ejemplo, a Nick Nolte y también a Christopher Walken. Para el papel de Willard, además de Steve McQueen, comentado antes, se pensó en Jack Nicholson y en Martin Sheen también, pero luego se escogió a Harvey Keitel. Para cuando decidieron que este no les gustaba en el papel, el rodaje ya había empezado y entonces llamaron otra vez a Martin Sheen, al que ya conocían por haberse presentado para el papel de Michael Corleone en El Padrino, papel ya por todos conocido en la interpretación de Al Pacino. El papel de Chef fue claro desde el principio, dado que Frederick Forrest, el elegido, ya había trabajado con director y productor en La Conversación, en 1974. El caso de Lawrence Fishburne es curioso porque cuando lo contrataron dijo que tenía 17 años y al llegar a Filipinas, donde transcurre la mayor parte del rodaje, se enteraron de que en realidad tenía 14. Para los extras, Ross intentó conseguir, sin éxito, la colaboración del Departamento de Defensa,
que tiene una oficina dedicada al cine para que participasen soldados reales, pero por lo visto no les gustó el guión y no recibieron ninguna ayuda por su parte. Se emplearon entonces, por ejemplo, a estudiantes americanos que hacían la carrera de medicina en Filipinas o a jóvenes hijos de familias estadounidenses destinadas allí por negocios, con lo que en realidad algunos de los soldados que aparecen en la película tenían solamente 14 o 15 años. Los nativos del campamento de Kurtz eran filipinos montañeses, relacionados por raza con el pueblo vietnamita Hmong que quiere representar la película, y por lo tanto incluso parecidos físicamente. Un asesor de producción tuvo que ir a todas estas aldeas y hacerse amigo de los habitantes para hacerlos participar. Bien, hasta aquí la primera parte de este pequeño repaso de Apocalypse Now. No os perdáis el final en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Suscribíos, compartid y comentad, queridos cuervos. Adiós.